pensar que un proyecto cultural tiene un porqué y un para qué, tiene un mensaje, digamos, no tiene una cantidad de elementos, digamos, que cuando yo pienso una iniciativa no tiene que ver con un hacer por hacer, sino que yo estoy buscando generar una intervención en la sociedad. Y que esa intervención puede tener diferentes digamos, formas, digamos, no puede ser una revista, puede ser digamos, un teatro, puede ser un festival, puede ser, digamos, y hoy eso, digamos, en la medida en que las artes se fueron volviendo cada vez más interdisciplinarias, va tomando nuevas formas, digamos, ¿no? Es muy dinámico. Entonces, también pensar ese abordaje, digamos, ¿no? Entre lo que uno podría pensar cuáles son los estudios culturales y, digamos, y cómo eso está vinculado a un proyecto cultural. Que yo puedo tener una idea y llevarla adelante, pero esa idea que yo estoy llevando adelante está vinculada a un montón de cosas en las que yo estoy haciendo una intervención, estoy generando, digamos, de alguna forma un posicionamiento dentro de un campo cultural. Entonces, de ahí, digamos, nace, empecé a desarrollar digamos, una disciplina de estudios, podría decir, digamos, donde provocar, digamos, abordajes que sean simultáneos, digamos, no es decir, como, digamos, ni de la teoría ni de la práctica, sino de lo que yo ya diría de la práctica, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Digamos, que es una posición que yo creo que un gestor cultural tiene que tener, digamos, ¿no? Así como yo le digo al gestor hay que escuchar al artista, digamos, ¿no? También al artista, es decir, digamos, cómo se relaciona con la sociedad. Entonces, a partir de eso, digamos, vengo desarrollando hace muchos años, por un lado, proyectos culturales, es decir, proyectos de intervención, cultural, y por otro lado, digamos, tratar de pensar, digamos, o sea, una disciplina desde el pensamiento y desde las ideas que pueda, digamos, tener una relación, digamos, como con la práctica de la cultura. Así que nada, eso en principio para dar un marco, y me gustaría ahora sí pasarle la palabra a Santiago, que es un doctor en la materia también, y a partir de eso empezar el diálogo. Bueno, buenas tardes, gracias Cintia, y un gusto, una alegría compartir con vos la mesa, gracias a Nicolás, Rocío y a quienes integran el Club de Arte y Cultura, por la invitación y por la paciencia también, y ahí agrego también a los más de 50 que están ahí del otro lado, porque no es el mejor día hoy, no es el mejor momento para casi nadie, en el mundo, y en particular para mí y mi familia, hoy estamos sin luz, y eso implica, por ejemplo, estar sin internet, y estoy como en un estado de emergencia, pero bueno, por suerte, la veo a mi hermana, mi querida hermana Magdalena, acá en el público, y debe reconocer esta imagen anti-charla que se ve detrás de mi cara. Es un departamento que tiene la familia aquí. Sin romper la cuarentena me pude desplazar por la ciudad para acceder a la energía eléctrica que me permitiera conectarme al 4G y así estar con ustedes. Aunque parezca que no y es pura anécdota personal, esto tiene que ver en parte también con lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, desde ese contexto, y perdonen por la cuestión estética, que así suceda, el teléfono se mueve porque está en mi mano, porque lo estoy cargando. Dentro de un rato, cuando se complete la carga, ya lo dejaré quieto. Vamos a hablar de esto que nos apasiona en parte, porque como decía Cintia, hay una primera aproximación interesante para pensar, que es desde dónde se vincula cada quien a sus temáticas, y en nuestro caso hay como una cuestión anfibia, ¿no? Como desde la parte académica, que nos tiene como docentes, como investigadores en distintos ámbitos, pero también desde la práctica, no en mi caso en términos de la creación cultural, artística, como si conocemos a Cintia y sus obras y su novela, sino por el ejercicio del análisis de la economía política desde los medios, con un podcast y una columna sobre medios y política que hago en FM La Tribu hace más de 15 años, pero digo, como no me siento un académico nacido y criado, digamos, y me parece que en parte eso ayuda a identificar como el diálogo necesario que propone Cintia, que me parece súper interesante. En términos de presentación breve y para plantear algunas ideas en relación a la muy buena charla, a la muy buena iniciativa de la charla, que me parece que hace las preguntas correctas, que es qué eran y qué son hoy, y no se hace la pregunta que no hay que hacerse porque no tenemos respuesta, que es qué van a hacer mañana, porque no sabemos nada de mañana, y eso es lo que
me parece que tenemos para contar. Tenemos algunas ideas y muchos deseos. Como yo mañana, rabiosamente mañana quiero tener luz en mi casa, pero además mañana quiero que esté la vacuna y salga. Pero no sabemos qué va a pasar en las industrias culturales mañana. Entonces me parece un buen disparador. Pero les decía, yo vengo del campo de la comunicación, hice mi licenciatura en la UBA, como contaban. Soy de la, como dice la canción de Calamaro, soy de la quinta, en la que explotó la carrera de comunicación, cuando nos anotábamos como 14.000, porque todos queríamos ser periodistas, o todas querían ser periodistas. Se abrían muchos medios en esa época, yo hice el CBC para entrar a la carrera en el 97, piense que en el 96 se fundó el diario Le, en el 94 se fundó o se creó Teis Sport, la señal Teis Sport, es un momento de expansión de señales, aún en una era analógica, no estamos hablando de internet para nada. Y había además un desplazamiento de la política hacia el campo del periodismo para quienes aspiraban a algo así como cambiar el mundo, o algo un poco menos expansivo, digamos. Y entonces, lo que me pasó es que yo llegué a esa carrera encuadrado así, y yo quería ser relator de radio y relatar la campaña de River, ya, básicamente, para ser honesto. Pero a medida que fui avanzando en la carrera, me fui desencantando de la profesión del periodista y me fui enamorando de lo que había ahí que yo desconocía. Si yo no podría decir que yo estudié la carrera que quería estudiar de chico. O sea, a mí la carrera me sorprendió y me quedé ahí. Hace más de 20 años que estoy ahí, porque todavía soy docente en el primero de los cursos que me tocó dar, que es en políticas de comunicación. Entonces yo vengo del campo de la comunicación y avancé hacia los estudios de las industrias culturales, que en algún momento me tuvieron incluso como director de una maestría específica, que ni siquiera es la maestría que yo hice, por ejemplo, porque yo cuando tuve la beca doctoral y estaba haciendo una maestría, cuando me gané la beca doctoral, esta maestría no existía, es la maestría que yo hubiera querido hacer, pero como el campo de la comunicación y de la economía política se va abriendo todavía, me parece que va abriendo pasos, incluso los puentes que plantea Cintia, que son súper interesantes, de poner a dialogar las industrias culturales con la práctica, con los estudios culturales, todavía está como en diseño, o sea, por ahí es más sencillo conseguirlo en la práctica que encuadrarlo institucionalmente. Bueno, lo cierto es que yo hice la maestría en comunicación y cultura porque era lo que había, y después terminé dirigiendo una maestría en industrias culturales, que es súper específica. Pero medio en relación a lo que me pasó con la carrera, o sea, yo no sabía que eso existía. Después cuando quise estudiarlo, existía afuera, yo me quedé acá en Argentina y así me vinculé con la temática. Y también con una cuestión de vínculos de intereses personales con temáticas para estudiar o para expandir profesionalmente. Yo tenía muy en mi recuerdo una anécdota que también parece personal y familiar, pero que luego pude convertir en tema de investigación o en pregunta de investigación, y esa es una buena recomendación para estudiantes, digamos, algo que les interese y les apasione, puede convertirse después o en un tema de investigación o en un desarrollo de un proyecto profesional o de expresión, como planteaba Cintia. Yo tenía el recuerdo de que en mi pueblo, en Tres Lomas, una vez nos tuvimos que ir a un paraje muy chiquitito cercano allí, que se llama La Porteña, a ver un partido de River Boca, porque en mi pueblo no lo pasaban, porque era cuando los derechos del fútbol estaban en manos del Grupo Clarín, el Grupo Clarín quería comprarse a los cableros de los pueblos, y cuando estos no se lo vendían, entonces no le vendían el fútbol. Siempre me quedó esa anécdota, y el día que yo tuve que ponerme a investigar para diseñar mi tema de tesis de maestría, lo que hice fue empezar por ahí. Bueno, estudié y trabajé sobre la historia de la TV por cable en Argentina, y después en el doctorado la completé con el cine, camino a esa noción que es la que trabajo y que me tiene como embarcado hace muchos años, que es la noción de audiovisual amplia. Eso en términos de trayectoria. Yo quería ser quería relatar a River por la radio, terminé siendo docente de economía política sin saber que eso existía como tal cuando a los 18 tuve que elegir una carrera. Lo cierto es que hoy es uno de los ámbitos en donde más disfruto. O sea, a la cancha voy cuando me deja la pandemia a cantar y a gritar y a ver a mis amigos y amigas y a ver al River de Gallardo que me tiene enamorado, y en la facultad trabajo. Y fui construyendo ese camino, insisto, en un recorrido que para mí se ha ido construyendo unos pasos adelante de mí, casi con suerte. Mi hermana, que está ahí en el público, pero porque le interesa estos temas, digamos, por eso la menciono,
siempre dice que tengo algo de suerte, y es cierto, digamos, a medida que yo fui creciendo, el campo de la economía política de la comunicación argentina se iba consolidando, y yo vengo como atrás, vieron como en ese capítulo de Los Simpsons, que nieva mucho en el Springfield y Homero se pone la máquina para hacer el camino y correr la nieve. Bueno, yo vengo atrás de la máquina, digamos, el camino se va desarrollando de adelante. Bueno, digamos que aportaremos algo con los equipos de investigación, pero no hay demasiado por delante, o sea, es un ámbito en desarrollo y hay mucho por hacer. Incluso en contextos como este, donde no tenemos la respuesta de qué va a pasar mañana con las industrias culturales, pero estamos como todo el tiempo haciendo F5 y actualizando nuestras propias preguntas de investigación. Piensen, por ejemplo, para que lo tengan claro, yo trabajo la televisión de pago y el cine hoy se está preguntando por su modelo de negocio, si va a volver en la instancia del teatrical, es decir, si nos vamos a volver a desplazar físicamente a las salas, y en la TV por cable se está preguntando si los Netflix se lo van a hacer que finalmente bajemos el cable y nos mudemos al consumo a demanda, digamos. No hay respuestas para esos estudios, estamos actualizando las preguntas. En San Andrés yo doy la materia de Industrias Culturales, que es una materia electiva, pero finalmente la mayoría de los estudiantes y las estudiantes de la licenciatura en comunicación la toman, porque es una de las pocas materias que trabaja estas temáticas en la currícula, y lo hacemos enfocados en la industria audiovisual. Entonces ahí sí, retomando el guante de Cintia, y ya para plantear algunos mojones conceptuales, si les parece. Yo me formé en una escuela que es hereditaria de la noción de industria cultural en singular, acuñada por la Escuela de Frankfurt, digamos, por Adorno y Horkheimer, que a mediados del siglo pasado plantea esta idea de pensar la industrialización de la cultura, es decir, pensar en un proceso de producción industrial de bienes y contenidos simbólicos, con cadenas de valor, serialización en la producción, prototipos, identificación de la demanda, públicos, etc. Pero yo me adscribo a la escuela crítica de la economía política de la comunicación, guiada por un montón de investigadores españoles en general. Ramón Sayo es una cita de autoridad en mis trabajos, que abandonan la mirada miserabilista que ofrece esa noción de industria cultural de Adorno y Horkheimer, pensando solo en lo que pierde la creación de bienes simbólicos cuando se industrializa, es decir, pensando que el blues es menos que la música clásica, básicamente, como ejemplo concreto, y que retoma una idea en plural. Entonces, soy más de pensar en las industrias culturales en plural. Y en ese marco, que implica estudiar el proceso de producción, puesta en circulación, distribución y consumo de bienes y servicios culturales, que son bienes y servicios muy complejos, no son una mercancía equivalente a las otras del mercado capitalista, porque son fruto del trabajo creativo, porque su serialización interpela no solo en términos materiales, sino también en términos simbólicos a sus audiencias, porque en general operan en un ámbito que está cruzado también por la política con mayúscula, es decir, el conjunto de acciones que lleva adelante el Estado, las policy en inglés, pero también por las politics, o la política con minúscula, es decir, la rosca, la disputa partidaria, los intereses. En español no tenemos un concepto para distinguir, como en el inglés, las politics de las politics. Pero cuando lo pensamos es necesario identificar que las industrias culturales también están entrelazadas por eso, sí, no son mercancías comparables con el resto de las mercancías, y en esa definición en plural, que a mí me resulta muy interesante y dinámica además, se está moviendo todo el tiempo, Sayo habla de identificar el conjunto de ramas y segmentos que se dedican a la creación, puesta a circulación y puesta en valor y consumo de bienes y servicios culturales, que se distinguen históricamente, o sea, en su origen, por una combinación entre el ciclo productivo, la forma de valorización del capital y el soporte, ¿no? Entonces, en esa definición tempranera, Sayo habla de distinguir entre el audiovisual continuo y discontinuo, es decir, la televisión y la radio serían audiovisual continuo, el cine sería discontinuo, porque los ciclos productivos son cortos e intensos en los primeros y muy largos en los segundos, porque televisión y radio es transmisión constante, básicamente. Cuando vos prendés el televisor, hay televisión. Cuando encendés la radio, hay radio.
El cine, en cambio, digamos, todos los días se emiten películas, pero se renueva más lento la pantalla, el público, etc. También existe el editorial continuo y discontinuo. El editorial continuo sería la prensa gráfica, los diarios, las revistas. El editorial discontinuo sería la industria del libro, por ejemplo, que se parece más en ciclo productivo al cine, digamos, que a los diarios. También incluye en esa definición plural de industrias culturales Sayo a los videojuegos, tempranamente lo hace. Su tesis doctoral es del 88, que incluye esa noción de la industria cultural que más creció en la pandemia, por ejemplo, que es la de los videojuegos, y que más futuro parece tener por las posibilidades de sinergias, el crecimiento de sus audiencias, las prácticas de los usuarios, etc. Y también a la publicidad. Esas son como las ramas o segmentos que hacen a las industrias culturales, la música también, absolutamente. Es quizá la que más haya cambiado en los últimos años, de pasar de ser industria fonográfica a industria de la música, o industria 360, digamos, Lollapalooza como ejemplo. Está claro que cuando decimos hoy, decimos hasta el 19 de marzo, ¿no? Por lo menos en Argentina hasta el 19. Y en ese conjunto de ramas y segmentos yo me he especializado, me he acomodado, como quieran plantearlo, en el sector audiovisual. Primero porque en la tesis doctoral, como les decía, yo hice una evolución del trabajo que había hecho para la tesis de maestría, cuando pensé la industria del cable en Argentina, que está tan anclada en nuestro país. Piensen que todavía algo así como el 80% de los hogares en Argentina paga para ver televisión, y es una industria fuertemente concentrada, con alta participación de capitales extranjeros, y lo comparé con el cine, porque el sector del cine es una industria cultural muy peculiar en Argentina, es la única que tiene una política pública a largo plazo, donde el Estado no pone dinero del erario público, sino que reordena el modo en que circula el dinero para que haya producción local, producción nacional. Esto ha atravesado gobiernos, cambios en la moneda, etc. Entonces la intención fue compararla. Y en la continuidad de mis trabajos lo que hice fue empezar a pensar con esa noción de audiovisual ampliado, si no hay un conjunto de procesos que serían tecnológicos, económicos, regulatorios y socioculturales, que nos están empezando a hacer pensar de nuevo en las barreras que dividían al audiovisual continuo del discontinuo. Y a mí me resulta operativo pensar en el audiovisual ampliado como ese espacio en donde la televisión abierta y de pago por cable y satélite, analógica y digital, el cine en todas sus ventanas, y la radio en su evolución, más los OTTs, es decir, los operadores que distribuyen abierto de pago contenido audiovisual por internet, con distintos modelos, no integran un sector específico que hay que empezar a pensar cruzado, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, Netflix está incorporando de prácticas productivas propias del cine, pero con mecanismos de distribución y valorización de capital propias de la tele? En eso estamos, y eso mete un montón de temas, y me parece que es un buen punto de partida, siempre pensando, como hacemos en la materia en San Andrés, como hacemos en mis materias en la maestría y en los trabajos de divulgación, que hay dos elementos que son constitutivos de este momento histórico, no en la rabiosa actualidad, la pandemia y la cuarentena, sino este que empezó a mediados de la década del 90, que es el de la convergencia, que ha puesto en duda un conjunto de garantías que tenían las industrias culturales para su funcionamiento, desde cómo se vende un ejemplar de un diario hasta cómo se financia o comercializa un bien audiovisual, y la concentración de la propiedad, que son dos elementos que yo pienso consolidan una actualidad, y es necesario tenerlos en cuenta. Podemos volver sobre ellos en unos minutos. Digo, hasta ahí, Cintia, si te parece. Y tengo varias preguntas para hacerte. Okay. Te voy a entrevistar. No, sí, porque me hace pensar mucho todo lo que estabas diciendo, súper interesante. Estoy, digamos, como conceptualizando con vos. Pensaba en las inflexiones en Argentina, de las, digamos, ¿no? Como, digamos, a partir de la era, digo, no porque porque cuando hablamos de, vos lo planteaste bien, cuando industria cultural desde la Escuela de Frankfurt, digo, para la Escuela de Frankfurt, hay un libro muy crucial en mi formación intelectual, que es La dialéctica de la ilustración, de Adorno y Horkheimer, y digamos, ¿no? En ese libro, de alguna forma, digamos, lo que Adorno, resumiendo muy, muy mal,
me van a perdonar por temas de tiempo, pero digo, uno diría Adorno y Horkheimer, digamos, a partir de la idea de ilustración, digamos, terminan encontrando una relación, no podría decir, entre el nazismo y Disneylandia, digamos. Ellos escapan de Alemania al nazismo, pensando que llegaban a Estados Unidos y que se iban a encontrar con el paraíso, ¿no? Con Disney, y dicen, bueno, este es el fin, ¿no? Y ahí aparece como una idea de la industria cultural, esto que decís vos, de esa reproducción, digamos, serial, digamos, de materiales digamos, digamos, simbólicos, que ellos lo ven claramente como, digamos, como un enorme peligro, digamos, ¿no? Digamos, y ahí viene, digamos, una idea de, un poco, digamos, eso hay que después, sirve mucho, digamos, a mí en letras me dieron primero para leer la teoría estética de Adorno, que me sacó mucho dolor de cabeza, tenía 19 años, Claro. mal, y después, 4 años después, cuando curso teoría 3, leo la dialéctica de la ilustración, y digo, pero qué malos que son, porque si yo la ilustración y después leía la teoría estética, hubiera entendido todo. Pero qué malo que son, ¿viste? Y a partir de eso yo me volví una buena docente y siempre trato de darle a mis alumnos el camino, digamos, como conceptual para poder llegar, digamos, ¿no? Digamos, sin tanto sufrimiento. Pero pensando entonces en eso, digamos, me parece que, digamos, en Argentina hay, digamos, ¿cuál es la idea de cultura? Me interesa a mí, digamos, indagar, que está en digamos, en las industrias culturales. Porque esa idea de cultura para mí tensiona con tensiones de la historia de las ideas en relación a la cultura, por lo menos en Argentina, y podría pensar también en América Latina, que está mucho más vinculada, uno podría decir, digamos, a una mirada más adorniana, digamos, ¿no? Digo, ¿no? Como, digamos, digamos, la cultura, cómo crece la cultura en Argentina, de dónde viene, digamos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, cómo muchas veces llegaron a ser políticas culturales, digamos, que de abajo llegaron a ser políticas culturales, es decir, digamos, intervenciones que después el Estado las hizo como políticas culturales, a una mirada de las industrias culturales que viene de los últimos, uno podría decir, no sé, 30 años, o sea, no sé, digamos, como más de los 60 en adelante, no podemos pensar, pero digo, que va tomando fuerza, pero que para mí tensiona, digamos, en Argentina con, digamos, es decir, digamos, cuesta, por ejemplo, no sé, si yo te hago como un congreso de industrias culturales, hacer convivir capaz, o sea, la idea del videojuego con, no sé, el cine, digamos, ¿no? Digamos, o sea, sectores que ya quedan afuera por su propia particularidad, que tienen, por ejemplo, el teatro, digamos, ¿no? O, digamos, pensemos, no sé, si te querés el videojuego, el cine y el libro, digamos, ¿no? Entonces, decir, sería para mí, o qué mirada tenés vos entonces sobre, digamos, qué idea de cultura está operando ahí, digamos, ¿no? O sea, digo, es interesante para desarrollar, porque ahí también nos permite después entrar a particularidades, ¿no? Digamos, o sea, digo, no sé, digo, si te hace algún sentido esto, ¿no? Como... Sí, sí, absolutamente. Digamos, lo plantearía desde 2 puntos, me parece, el intento de respuesta de tu pregunta. Por un lado, yo creo que hay digamos que desde el Estado hay una concepción de cultura que puede ser muy amplia, mucho más amplia que la tía en mi primera intervención, digamos, que implica una definición más antropológica, si querés, o sea, que no implique solo las prácticas de producción, distribución de contenidos simbólicos en algunas plataformas, sino que esté, no sé, el desarrollo de la memoria, prácticas gastronómicas, de recorridos por el territorio, etcétera. No sé, desarrollo de etnias, de pueblos originarios, la preservación cultural, patrimonio. Pero cuando el Estado para mí tiene esa concepción, pero cuando ejecuta políticas lo hace por compartimentos estancos. ¿No? De un lado lo que es industria cultural, que incluso luego subdivide, porque durante mucho tiempo era la forma de intervenir, la televisión por acá, la radio por acá, el cine por acá, y todo lo otro va a Secretaría de Cultura, por decirlo mal y pronto, ¿no? O sea, ¿de qué se encarga la Secretaría de Cultura? De patrimonio histórico, de cuestiones de gastronomía, prácticas, baile, folclore, etcétera, y el resto es industria cultural. ¿No? Me parece que hay una primera forma de pensarlo de ese modo. Y por otro lado, yo creo que la academia, operativamente lo digo, ha fracasado mucho en establecer esos puentes en los ámbitos en los cuales se piensan uno y otro. Es decir, yo fui ayudante docente de la Cátedra Labarce de Cultura Popular y Cultura Masiva,
y no dialoga casi nada con los estudios de política de comunicación que hacemos en la cátedra donde hoy trabajo, o con los estudios de economía política de la comunicación, cuando deberían hacerlo, y no dialogan porque desde el debate Garham y Grosberg viene fracasando ese diálogo entre estudios culturales y economía política. Y eso me parece que ese divorcio que hay entre, puede haber una concepción amplia de cultura, pero luego a la hora de ejecutar se subdivide, está mucho más profundizado en el mercado. El mercado le demanda al Estado vínculos industriales que incluso han dejado de lado, o sea, no sé, han planteado críticas respecto a si tiene o no que generarse mecanismos de fomento para el teatro o para la literatura en la Argentina, porque no hay ahí grandes jugadores del mercado como lo son los grandes jugadores de los medios más tradicionales, ¿no? Entonces me parece que ese divorcio es uno de los desafíos, uno de los pendientes del campo, ¿no? Y es difícil encontrar un marco teórico que permita reconciliarlos. No sé si respondí satisfactoriamente. No, es que me parece que ese es el punto, digamos, ¿no? Que yo lo que detecto ahí es ese divorcio, digamos, ¿no? Como si fuera que son, digamos, en realidad es como que estamos todos en el mismo charco, te diría, pero como los abordajes también llevan después probablemente a resoluciones conservadoras, finalmente, digamos, ¿no? Porque es lo que planteamos, digamos, ¿no? De los, digamos, como compartimentos estancos en los que se pueden pensar las políticas culturales, o, digamos, por ejemplo, desde el Estado, que son muy importantes por otro lado. Centrales. Que son centrales. Entonces, como, digamos, me parece que ahí, digamos, o sea, digamos, me parece que por eso había digamos, si bien vos lo usás para otra cosa, pero vos hablas de una noción de audiovisual ampliada. La palabra ampliada, o lo que, por ejemplo, en las artes se usa mucho, que ahora se usa mucho el campo expandido, digamos, ¿no? En arte, digamos, ¿no? La dramaturgia en el campo expandido, ¿no? El teatro en el campo expandido, digamos, ¿no? O sea, digo, es decir, como decir, bueno, o sea, digamos, esas fronteras que se van, digamos, como volviendo mucho más como permeables, y que empiezan a, digamos, a romper, digamos, por lo menos en las artes, o sea, las barreras de las disciplinas, y que están vinculados en realidad a muchas preguntas que tienen que ver, que empujan desde lo social también en el arte. Digo, tomando, le robaría, digamos, ¿no? Digamos, la cultura, para pensar la cultura en el campo expandido, digamos, y hacer un diálogo, digamos, ese puente con las industrias culturales, que yo lo veo difícil, digamos, difícil que se da, digamos, no es como que si viera que son como disciplinas de estudio que van como por canales diferentes. Y eso, digo, que me parece como que, digo, y por otro lado, digo, y ahí siento que se arma, digamos, como un vacío, digamos, ¿no? Un vacío en el sentido de, hay una clave que no se está leyendo. ¿Cómo usar herramientas para lograr leer en esa clave? Digamos, que a mí me interesa, digamos, o sea... Sí, complementariamente a tu planteo, yo acuerdo o sea, suscribo tu descripción del vacío, pero agregaría que esa es una pregunta que las personas en su instancia de audiencia, usuario o practicante, no sé cuál es la palabra concreta, en el ejercicio de la práctica cultural, cualquiera fuera, no se la hace, lo tiene resuelto. Y me parece que, no sé, pienso en los géneros más, los géneros emergentes o novedosos, esos que van como a mitad de camino entre las expresiones musicales, las expresiones del teatro, o que implican algo de los dos. No sé, pienso en las batallas de las riñas de los traperos, etcétera. No se preguntan si hay ahí si ese es un género que la industria podrá encuadrar en algún formato. Se ejerce, digamos, yo creo que ahí, y lo pienso como ejemplo, se ejerce la práctica, ¿no? A eso me refiero. Y lo pienso como ejemplo de algo que podría ser más, algo de lo que a veces estudiamos en la materia. Cuando nosotros hablamos de convergencia, ¿qué es esto que nos permite? Yo estoy con un teléfono en la mano, usando el éter para que mis imágenes lleguen, pero por internet, y ustedes me escuchan en una computadora, cada quien donde está. Eso es convergencia. Pero la convergencia puede ser tecnológica, es decir, ceros y unos que permiten esto. Puede ser económica, a partir de este proceso hay cada vez más concentración. Puede ser regulatoria, los estados no saben qué hacer con esto. Y puede ser sociocultural. ¿Dónde hay niveles de convergencia intensísimos? En el último. O
sea, las personas llevan adelante sus prácticas, sus gustos, sus costumbres socioculturales sin preguntárselo, pero no porque no sea una pregunta, no porque no puedan hacerse la pregunta, no porque no reflexionen sobre su práctica, sino porque lo incorporan y lo expanden. Y me parece que a veces la perspectiva académica se queda corta, ¿no?, para explicar esos fenómenos. Sí, un poco, digamos, un poco también como me hace acordar a la lectura que había de la cultura de masas previo a la década de los 60, ¿no? Como la cultura de masas era como repetición, digamos, crea un espectador que, digamos, que ya sabe lo que va a consumir y consume como, digamos, como parte de esa repetición a pensar una cultura de masas mucho más híbrida, una cultura de masas que muchas veces terminó siendo muchas veces mucho más productiva y creativa, y no que digamos, que la cultura alta, digamos, ¿no? Es decir, como, digamos, pensando en ese espectador que en realidad hace una selección, tiene una posición, digamos, ¿no? O sea, es decir, como más como lo piensa Rancière, el espectador emancipado, digamos, ¿no? Es decir, como está haciendo un montón de digamos, está haciendo un montón de actividades y de selecciones a la hora digamos, de acceder a esos bienes simbólicos. ¿No? Sí, no sé si te pasa, a vos, pero a mí cuanto más novedosas me aparecen las preguntas sobre los fenómenos actuales, más útiles me resultan los clásicos. O sea, cuando yo quiero preguntarme, o cuando me preguntan si Netflix va a reemplazar a la televisión, vuelvo al libro de Williams sobre la televisión que se escribió antes de que existiera el control remoto. Y cuando aparecen planteos como el que vos describís recién, vuelvo a Barbero a preguntar qué hacen las personas con los medios, qué hacen los medios con las audiencias, qué hacen los medios con lo que las audiencias hacen con eso. Me parece una buena estrategia para pensar, o sea, lo nuevo son las preguntas, todavía las teorías siguen sirviendo para explicar esos fenómenos. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son los desafíos que vos ves? O sea, digo, ¿no? Porque, bueno, obviamente la pandemia puso digamos, en realidad es como un gran interrogante. Por otro lado, digamos, desde el punto de vista de las industrias culturales se consumió muchísimo, digamos, en este tiempo, digamos, apareció como me parece que aparecieron muchas, como que aparecieron, creo que todos los problemas que habíamos descubierto, ¿no? De alguna forma. Yo tengo como una relación muy fuerte digamos, con sectores, digamos, ¿no? Yo diría, digo, yo trabajo con el teatro, trabajo con el libro, entonces como para mí ahí, digamos, como yo veo problemas, digamos, en esos sectores que los veía de antes y ahora los veo potenciados, y también veo virtudes que las veía de antes, y, digamos, ¿no? Como siempre como cuando apareció el cine, digamos, que se decía que el teatro iba a desaparecer, el teatro nunca va a desaparecer, digamos, ¿no? Porque, digo, el teatro se las arregló, digamos, como para transformarse y volverse, digamos, bueno, justamente la alternativa a la no representación, digamos, ¿no? Ahí viene como, digamos, empieza toda esa transformación en el lenguaje de las artes escénicas. Digamos, que en un punto estuvieron a la vanguardia finalmente de un montón de cosas como la performance y etcétera, digamos, ¿no? Pero pienso como, bueno, o sea, este momento, vos dijiste, lo planteaste muy bien al principio, no sabemos, no podemos decir que va a ser mañana, o sea, digo, no es como que el 19 de marzo. Ahora, sin embargo, digamos, como bueno, apareció ahí, digamos, como una especie de auxilio, digamos, de pedido de auxilio a las industrias culturales. O sea, lo que más se consumía, agotó todos sus Netflix está desesperado, o sea, buscando guionistas, o sea, digo, yo trabajo como guionista también, entonces como lo sé perfectamente, porque estoy trabajando para Netflix España, digamos, como están desesperados pidiendo contenidos porque se agotaron todos los contenidos, la pandemia absorbió todos los contenidos, entonces digo, nada, aparecen ahí también como potencialidades y después también muchos problemas para muchos sectores, digamos, o sea, esta idea de la cultura más antropológica, digamos, ¿no? Es decir, bueno, digamos, el patrimonio cultural, las culturas regionales, digamos, lo que podríamos llamar lo que yo llamo la cultura y territorio, digamos, ¿no? Ahí tenemos un problema muy serio, porque, bueno, existe, el teatro es un presente, digamos, ¿no? Y si bien, digamos, para que el teatro es un presente, ¿no? O sea, digamos, la formación es la posibilidad de un encuentro, digamos, ¿no? Digamos, el teatro tiene que trabajar las posibilidades de un encuentro, ese encuentro con la gente, digamos, se puede construir de muchas formas. Digo, tienen muchos problemas, digamos, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, que pende, digamos, una pregunta mucho más compleja para mí, digamos, ¿no? Es decir, como digamos, que hay como diferentes, o sea, pero bueno, por eso, insisto, me parece que hay una noción de cultura, digamos, ¿no? Que está en debate. Digamos, Sí, ¿no? A pesar de ella, hasta mismo a pesar de los agentes que llevan adelante la cultura, hay una noción de cultura en debate.
Sí, de nuevo estoy de acuerdo con el diagnóstico y con algunas de las, con el diagnóstico en forma de pregunta y con algunas de las afirmaciones. Por ejemplo, yo no me preguntaría qué hay de nuevo, sino qué hay de nuevo viejo, como Bugs Bunny, ¿no? Es decir, y lo planteo subrayando de nuevo lo que dijiste, que es la pandemia y la cuarentena, o las cuarentenas, lo que hicieron fueron, en primer lugar, dejar mucho más visible problemas que ya venían observándose. Estructurales, dos fundamentales: la concentración de la propiedad y la expansión de la comunicación convergente. Digamos, que choca con la idea de movilidad, porque bueno, ahora estamos en casa, digamos, no nos podemos mover, pero que puedas hacer todo por un mismo dispositivo, que ese dispositivo sea móvil, pero a su vez te geolocalice, y entonces vos podés desarrollar un negocio a partir de eso. Me parece que fue muy claro, ¿no? La segunda cuestión que apareció mucho es que cuando nosotros enseñamos industrias culturales, lo que planteamos es que, desde esta perspectiva, ¿no? La oferta en las industrias culturales antecede a la demanda, pero siempre compitiendo por un bien escaso que es el tiempo de atención. Uh-huh. Y eso la convergencia lo acelera, porque vos antes tenías canales de televisión, diarios, radios, libros para leer, teatros para ir, desplazarte físicamente, el encuentro social. Ahora tenés todo eso en internet, más todo eso en átomos, más podcast, más todo el archivo audiovisual que existe del mundo, y lo que no se multiplica es el tiempo de atención. Ahora, por determinado momento, que esperemos sea más corto de lo que viene sucediendo, hubo mucho tiempo de atención y las audiencias se volcaron a consumir ese stock que vos decías, ¿no? Me parece que es interesante pensarlo en esos términos. Y eso se materializa en la vida cotidiana de cualquiera de los 53 que estamos acá, ¿no? Vamos a Netflix y encontramos que una novedad no está disponible en todos los idiomas. ¿Y eso por qué es? Y bueno, porque los intérpretes no pueden ir a grabar, y no es un trabajo que se haga desde casa con las mismas condiciones. Como el stock fue tan consumido y no hay todavía posibilidad de volver al flujo, tenemos un problema. Pero es cierto que hay como una proyección de la industria diciendo, bueno, contratamos, vamos a filmar porque la demanda parece ir por ese lado. Sin que mueran algunas prácticas vigentes. En Argentina la televisión en la cuarentena creció muchísimo, o sea, la audiencia volvió a la tele el primer mes y consumió muchísimo noticiero, y luego volvió a su ritmo normal, por una combinación de que esto se hizo muy largo, las novedades no son tales, y sigo teniendo tiempo, quiero entretenerme. En radio se desplazó el prime time, era de 6 a 9, ahora como nos levantamos más tarde, porque en las ciudades no nos desplazamos físicamente, escuchamos más tarde la radio, y otros espacios, otras expresiones culturales están buscando responder a una pregunta que es muy difícil responder hace mucho tiempo, que es ¿quién paga la cuenta? ¿No? Me parece que ahí tenemos un problema, pero que no es un problema nuevo, es un problema que se volvió más visible, porque además los usuarios, las audiencias, pagan un montón antes de pagar la cuenta, antes de pagarle a Ticketek. O sea, pagan la luz, vuelvo a decirlo porque estoy sin luz, pagan el servicio, pagan cada vez que se compran un equipo, pagan un abono, y encima hay que ahora comprar. Bueno, entonces, no sé si el modelo de suscripción va a reemplazar el modelo de espectáculo contra entrada, y mientras nos preguntamos cuánto demorará la vuelta del teatrical, es decir, al cine, cuándo volveremos a desplazarnos físicamente, a vestirnos, a pensar en la pizza que nos vamos a comer cuando salimos, a invitarnos a una chica, a un chico al cine. No sabemos cuándo se va a volver, pero va a volver, y va a volver el teatro también, pero no sabemos cómo se va a garantizar financiamiento. Claro, porque ahí aparece también otra cosa vinculada a la cultura, que es lo que Pierre Bourdieu llama el hábitus. Digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el hábitus que está asociada a esa práctica cultural? O sea, es lo que vos lo dijiste recién con la pizza. O sea, decir, bueno, voy al teatro, voy a comer. ¿No? Que después también, digamos, desde la cuestión cultural, eso también se impacta en relación, porque, por ejemplo, digo,
es histórico la discusión con los ministros de Cultura, tuve toda la vida, digamos, como de que empecé a trabajar en Cultura, que trabajé con, digamos, en diferentes gestiones. Yo soy, digamos, de un punto soy técnica, no tengo una descripción, tengo una descripción política yo, pero digo, no desde, o sea, trabajé con todas las gestiones, eso quiere decir, trabajé en todas las gestiones. Donde se recorta la cultura, ¿no? Siempre el primer recorte, si hay que recortar, recortamos en Cultura, ¿no? Entonces yo, digamos, digamos, cuando estudié, yo tuve una beca en Japón, digamos, ¿no? Y en Japón se estudiaba esto, digamos, ¿no? Bueno, decir, bueno, vos cuando vas al teatro, o sea, todas las cosas que hiciste cuando vas al teatro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son todas las cosas que haces? Bueno, me tomé un taxi, me tomé una cerveza antes de entrar al teatro, pago la entrada, no voy sola, voy con mi pareja y con amigos o con mi pareja, después vamos a comer. Un montón, digamos, ¿no? Movés un montón de eslabones de la cadena económica que están asociados a ir a ver una obra de teatro, digamos. Es decir, es el impacto económico de la cultura. Digamos, entonces, o sea, decir, bueno, vos invertís en financiar un teatro público, pero después eso a vos, digamos, te vuelve, digamos, ¿no? Digamos, en términos económicos, a una gestión, le vuelve desde un montón de cuestiones que mueve el PBI, esa financiación. Entonces, finalmente, eso que vos lo ves como un gasto en la construcción, digamos, como material simbólico, termina volviendo fuertemente. Creo que eso también se va a tener que analizar después de la pandemia, que va a quedar, digamos, básicamente en evidencia, es decir, cuál es la cadena de valor, digamos, ¿no? Del material cultural. Eso pensaba en relación a, digamos, porque por ahí se me mezclan muchas cosas. Me mezclan con el hábitus, que decías, bueno, para mí, digamos, también investirme, salir, ir a comer, ir al cine, digamos, implica una cantidad, digamos, ¿no? Como de comportamientos o de acciones digamos, que me subjetivan después. Digamos, van construyendo mi subjetividad, digamos, ¿no? La cultura para mí construye subjetividad. Digamos, ¿no? Y ahí tengo un problema y ahí vengo como abogada del diablo, y vengo como a hablar, digamos, ¿no? Vos trajiste una palabra que me resultó muy interesante para debatir, que es la idea de entretenimiento. Porque la idea de entretenimiento fricciona fuertemente con ciertas concepciones de la cultura, que para mí, digamos, por lo menos son en las que yo me formé, digamos, ¿no? Que es la cultura como construcción de subjetividades. ¿Está el entretenimiento asociada a las industrias culturales? ¿Cómo lo podés pensar eso? La pregunta es si está la industria del entretenimiento. No, la idea de entretenimiento asociada a las industrias culturales, porque desde el punto de vista, yo te diría, de una visión más sustancial de cultura, te diría, bueno, no, la cultura siempre trabajó contra el entretenimiento. La cultura quiere desautomatizar, digamos, ¿no? Si lo pensás desde el teatro, lo pensás desde la literatura, mismo desde el cine-arte, lo que uno diría, lo que sería, ¿no? El teatro-arte, el cine-arte, la literatura de experimentación, lo que busca justamente es, digamos, no toda la literatura del siglo XX se construye, por ejemplo, contra la idea de, digamos, un lector pasivo. Le pido al lector que sea un lector activo, le pido al lector que trabaje, le pido al lector que se esfuerce, le pido al lector que no sea fácil, digamos, ¿no? Y ahí podemos pensar Virginia Woolf, Faulkner o Juan José Saer, digamos, ¿no? Digamos, como el más vivo de todos fue Borges, que se le hacía fácil, pero finalmente es difícil, digamos, ¿no? O sea, digo, o que se hacía el difícil es fácil, o sea, digo, Borges jugaba muy bien con esas ideas, pero digo, en un punto le pido al lector que esté ahí conmigo. Digamos, ¿no? Y eso lo puedo hacer extensivo, digamos, a todas las artes. Digamos, el teatro arte trabajó desde el mismo lugar. Digamos, no te ofrezco una representación, digamos, que sea para vos digerible como es digerible la telenovela de las 3 de la tarde. Digamos, ¿no? Busco que tu mirada se desautomatice, que tu estar ahí sea un estar ahí habitado, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, entonces, digamos, te diría entonces contra el entretenimiento, Industrias culturales, no sé si es contra el entretenimiento, digamos, ¿no? Ahí, digamos, no. Digamos, me parece que ahí, por eso digo, ahí son las, digamos, como las nociones de cultura que friccionan, que me parece interesante. Y ahí es donde se pueden construir puentes. Bien, sí, a ver, no, claramente las industrias culturales pensadas desde el mercado incluyen necesariamente el entretenimiento, claro. Y no siempre pensadas desde el Estado lo incluyen, porque ahí juega mucho esa afirmación que vos planteaste al principio, entre la oposición entre cultura culta y cultura popular, ¿no? Que es muy cara mi formación de grado, por esto que te contaba, he trabajado en una materia que se llamaba así, y
y que históricamente ha vinculado la cultura popular con la cultura de los medios. O sea, pensá que esa materia en la que yo laburaba era cultura popular y cultura masiva. Todo esto es lo bajo, lo rastrero, lo que está mal, lo que no tiene nivel ni calidad, y arriba la cultura culta, y que históricamente ha sido recomendación de gran parte de la academia para las políticas públicas. O sea, ¿qué debería hacer el Estado? Garantizar cultura culta. Exacto. Y lo que tiene que hacer es las dos. Desde mi perspectiva, tiene que hacer las dos. Las políticas culturales tienen que fortalecer mecanismos para que haya entretenimiento. Digo, no sé, pensándonos operativamente, ¿sí? El fútbol para todos. Pero después podemos discutirlo si económicamente estaba bien, si en realidad fue gratuito o no. Pero el fútbol es una expresión cultural de transclasista, que está en todo el país, etcétera. Digamos. Tiene que hacer eso y tiene que sostener un proyecto teatral como tiene el Complejo de Teatro de Buenos Aires, digamos, que a partir de lo cual se ofrecen obras que si no la cartelera no ofrecería. Exacto. Porque, y agregando a tu planteo anterior, porque el problema está, digamos, el problema radica en la falta de diversidad. Si lo liberamos a las fuerzas del mercado, lo que se lesiona es el pluralismo y la diversidad. Pero no solo el pluralismo y la diversidad políticos en el sentido ideológico partidario. El gobierno le pone pauta a tal medio y no le pauta a tal otro, sino en términos de qué tipo de teatro hacemos, qué estructuras narrativas queremos que nos cuenten, digamos, qué preguntas se hace una obra de teatro respecto de cómo es vivir en Argentina en un pueblo de 10.000 habitantes como Tres Lomas, o y atravesar una historia de embarazo adolescente, y cómo es vivir en una gran ciudad atravesada por múltiples y complejas perspectivas como Buenos Aires. ¿Se entiende lo que digo? Yo creo que tiene, y de hecho en parte eso lo hace la política de cine, y no lo hace el resto de la política cultural en Argentina. Y voy a decir una frase que suele generar mucha polémica, sobre todo con el campo cinematográfico. En Argentina históricamente hicimos cine con dinero de la tele, y no hacemos tele con dinero de la tele. Y cuando vos pensás qué prácticas pueden ejecutar los sectores populares, ven tele, no van al cine, porque es caro ir al cine, porque es re lindo eso que describimos, pero sale un montón de guita, y porque no hay cine en todos lados, además. Yo pensaba cuando vos describías el conjunto de prácticas que se hacen en torno a ir al cine, pensaba en mi Tres Lomas. Hace 8 años pusieron un espacio Inca. 3 bares abrieron. Total. Después de que abrían el bar. ¿Por qué? Y bueno, porque un sábado a la noche había cosas para hacer, y venían de otros pueblos. Bueno, eso se hace con dinero del propio sector, etc. Y un poco de la tele. Ahora, en Tres Lomas anduvo re bien, porque la siguiente sala de cine estaba a 500 kilómetros en Buenos Aires, donde están todas las salas de cine. ¿Se entiende a dónde apunto? Me parece que, retomando tu planteo, para mí la obligación del Estado es apuntar a las dos, pensando que la industria, el mainstream, tiene el entretenimiento como acelerador de rotación del capital. Entonces el Estado debe complementar eso que queda fuera, sino que es el pluralismo, la diversidad, distintas formas de narrarnos, distintas expresiones culturales, distintos artistas. Yo pienso lo mismo, el Estado tiene que, digamos, justamente financiar también aquello que el mercado no financia y no financiaría, digamos, ¿no? Pero también pienso que justamente pensando, digamos, solamente desde esa visión, te perdés también, digamos, un poco lo que decís vos recién, o sea, digamos, coincido, para mí tiene que, digamos, como fútbol para, digamos, siempre una discusión que tengo, digamos, ¿no? Como con mis alumnos encontramos en la materia de proyectos culturales, y yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son sus consumos culturales? ¿Cuáles fueron los últimos consumos culturales que hicieron? Ahora empiezo ahora en agosto y pienso, bueno, esto va a ser, esa pregunta, esa encuesta va a ser tipo, ¿qué consumieron por las plataformas también culturalmente, ¿no? Entonces siempre un alumno me preguntó, dice, ¿el fútbol? Me dice, ¿puedo poner fútbol? Yo le digo, bueno, está buena la pregunta, o sea, es decir, empecemos por ahí entonces, el fútbol, digamos, ¿cómo pensamos el fútbol? Desde la cultura, digamos. Para también, digamos, como poner sobre la mesa un poco como, digamos como estas, digamos, posiciones que muchas veces, volvemos al comienzo, aparecen divorciadas. ¿No? Y a mí lo que más me parece interesante también es pensar entonces, digamos, digamos, como, después yo igual sostengo, igual ahí ya es una cuestión más, digamos, como
una opinión que la puedo fundamentar con argumentos, pero la tendría que teorizar, que para mí igual nunca hay que desatender las particularidades de cada sector. Ujú. ¿Me entendés? O sea, digo, por ejemplo, Sí, hay un claro. problema, claro, hay un problema, por ejemplo, con lo que se llaman las economías creativas, que es digamos, ¿no? Como uno podría decir, digamos, como las ciudades creativas, pues hay industrias culturales y están, ¿no? Las economías creativas también. Otro concepto. Pero digo, finalmente, o sea, digamos, no se puede como generalizar ahí o construir denominadores comunes, porque los sectores tienen su particularidad, digamos, ¿no? Y su particularidad está vinculada, para mí, a muchas, digamos, por eso insisto, a tradiciones, historias de las ideas, prácticas, digamos, ¿no? Y preguntas que forman parte de la misma práctica y que suponen, digamos, como no es solamente la construcción del objeto, sino cómo llega eso a ser un objeto. Podría hablarte, no sé, si decís, bueno, tomamos, no sé, el teatro, la zona del Abasto y los teatros independientes. Bueno, Ujú. tenemos una larga historia de lo que significa ser independiente en Argentina, digamos, ¿no? Es decir, que ser independiente en Argentina no es no tener plata para producir. Justamente la cultura independiente en Argentina, desde sus comienzos, se constituyó contra el mercado y contra la política, digamos, ¿no? Contra la diría. Y ahí se arma el campo de lo independiente. Desde la fundación del Teatro del Pueblo, digamos, ¿no? Con Leónidas Barleta, que en su manifiesto uno podría decir, yo entrevisto a cualquiera, y eso para mí se expandió fuertemente a la literatura, digamos, a las editoriales independientes, digamos, ¿no? Hay todo, digamos, un gran sector que no se puede leer solamente desde su producción sin pensar que detrás de esa producción hay cierta ontología, digamos, ¿no? O la búsqueda de, digamos, ¿no? De esa identidad, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí hay como, digamos, por eso digo las particularidades, digamos, ¿no? Como atender Sí, esas particularidades. estoy absolutamente de acuerdo y mientras te escuchaba pensaba en dos cosas. Una, soy de una localidad de provincia que ya la mencioné como 3 veces, digamos, es como No, no, mi... igual es fascinante, sí, sí, me parece que tres Pero tomas. pensaba, por ejemplo, en el arraigo que tiene el teatro vocacional, en mi pueblo y en el resto de los pueblos, digamos. Una cosa que no pasó en Tres Lomas este julio es Julio Teatral, que es un ciclo que hace 14 años el grupo de teatro vocacional del pueblo lleva adelante con las expresiones teatrales de los pueblos de la zona, que todos los sábados de julio hay 3 obras que se ponen en escena con formato de ciclo, con un grupo de teatro de chicos, de nenes, niños y adolescentes, niñas y adolescentes, y eso tiene un arraigo, o sea, y la gente mira Netflix a la noche, bueno, ahí hay 150 personas por sábado, digamos. Claro, ¿Y qué buscan? La práctica teatral, digamos, no es que buscan vender 200 entradas porque se van a llevar. Digo, hay un arraigo ahí en las provincias muy, muy potente. Y también la otra cosa que cuando te escuchaba es los medios comunitarios, los que se piensan como no mercado y no Estado, digamos. Vos mencionabas el Abasto, unas cuadras más para Chacarita, hacemos FM La Tribu bueno, quienes están y la fundaron hace 30 años, y yo hace 15, un cachitito, digo que es una radio mainstream, no, podría serlo. Sí, bueno, vamos a la asamblea a discutir el objetivo y qué quiere ser. Y la radio del Mocase en Santiago del Estero lo mismo. ¿Quiere que la escuche el gobernador Zamora o quiere que la escuchen los 4 miembros del Mocase que crían cabras en no sé qué localidad para saber que el 17 habrá asamblea y entonces, absolutamente, las particularidades son centrales. totalmente, buenísimo. ¿Querés que vayamos a las preguntas? Sí, Eso, estaba a punto de interrumpirlos. buenísimo. Primero que nada, muchísimas gracias por escucharlos, es súper interesante y hacemos este intercambio entre ustedes. Y también agradecer a todos los oyentes de hoy. Bueno, pasamos entonces a leerle las preguntas o comentarios. Lo vamos a hacer entre Nicolás Trincado y yo. Bueno, el primer comentario es de Silvina Machuca, perdón si pronuncio mal alguna apellido, y dice que creo que el Estado siempre va un paso más atrás de las industrias culturales y solo apoya las cuestiones más consolidadas. Les leo también un comentario de Nicolás Abreu, que dice, estando trabajando en la cultura, en el Estado, lo que se ve es que en realidad se trabaja en una mirada de corto plazo y muy ligada a la dirección de turno. ¿Tienen algo para comentar al respecto?
Sí, yo en relación a la de... Sí, yo creo que voy yo primero, que digamos, Sí, claro, claro. Santi, pero no, con respecto a lo que dice Silvina, que sí, que sí, que es muy querida Silvina, gracias por estar. Creo que sí, que insisto, para mí está el divorcio ahí, digamos, esto de que el Estado va detrás de las industrias culturales, digamos, porque también se intentaron hacer grandes, ¿no? El MICA, ¿no? Digo, hubo como muchas, digamos, ¿no? Pero sin embargo, hay algo que todavía como para mí no, es una vuelta que no se le encontró, que no se la encuentra, pero porque para mí todavía no está como profundizada cuáles son las concepciones que están detrás, digamos, ¿no? De esto. Me parece bueno, eso es por lo menos mi opinión en relación a la relación del Estado y las industrias culturales. Hubo iniciativas, pues las conozco, sin embargo, no terminaban de generar el impacto. También, y ahí por eso arranqué, porque para mí se relaciona con la intervención de Nicolás, que para mí hay una cuestión de no seguimiento también. Digamos, ¿no? Como decir, bueno, son más políticas de impulso que de sustentabilidad. Es decir, como bueno, hacemos no sé, el MICA, digamos, ¿no? Que es como no sé, qué sería eso es un mercado, Sí, mercado, sí. un mercado de industrias culturales. Bueno, está bien, vos hacés ese encuentro, después hay que darle seguimiento a eso, ¿no? O sea, digo, y por ejemplo, cuando yo, digamos, conocí bastantes, por ejemplo, las cuestiones que se hicieron en teatro, en MICA, digamos, ¿no? Y había algo que era como, y no, ¿viste? O sea, digo, como capaz, o sea, llevar la obra, digamos, a un centro de convenciones donde, digamos, o sea, digo, tenés ruido por todos lados, ¿entendés? Entonces están los actores, ¿entendés? O sea, hablando por sobre el ruido de, digamos, como de la mesa de al lado, y no funciona, ¿viste? O sea, digo, por eso insisto, digamos, cómo construir un mercado en sus, digamos, en la popularidad también de eso tiene que ver mucho con el tiempo que le dedicas a leer el problema que tenés enfrente, digamos. O sea, decir, bueno, por eso, digamos, un poco lo que dice Nicolás es, digamos, es la dirección de turno, porque el problema que tiene la Argentina, para mí, es que la cultura todavía es muy subsidiaria de la política. Es decir, que, digamos, la cultura, digamos, no logra construirse en políticas culturales que sean autónomas, digamos, ¿no? Es decir, que partan de consensos culturales que se sostengan con el tiempo. Digamos, no digamos bien, está bien que una gestión tenga sus propias miradas sobre la cultura, no está mal, pero sí me parece que hay que construir esos consensos, porque si no, insisto, son cuestiones más de impacto que después no tienen continuidad. Y en digamos, en esos problemas de continuidad para mí hay una, digamos, hay de alguna forma un poco como lo que uno diría el origen de los estancamientos, si querés. Y eso es un poco lo que tengo para decir de eso. Yo agregaría breve que la generalización quizás sea un poco injusta con algunos sectores, no de Cintia, sino en general, digamos. Por ejemplo, el cine. El cine tiene una política que yo critico en algunos aspectos desde el 94. Ni siquiera Cavallo en el 2001 logró que los fondos que se recaudan cuando vos vas al cine vayan al erario público y digamos, al presupuesto general y dejen de ir directo a fomentar la producción de cine en el país. Y lo otro que subrayaría es el rol que tienen algunos jugadores del mercado. O sea, están todos los vicios y dilemas que marca Cintia en relación a la domesticación de la cultura, a la cuestión política, pero también los jugadores del mercado. O sea, los jugadores del mercado le piden todo el tiempo al Estado que Canal 7 sea una basofia que no mire nadie, porque no quieren un competidor. Digo por pensar en algo antiguo. Quizás basofia no es la palabra, digamos. Pues algo que ya pasó. No quieren un canal sólido, independiente, participativo y de alta calidad que además tenga entretenimiento. No quieren que les quite rey. No es la única cuestión, pero agregaría también la incidencia del sector. Bueno, después tenemos una pregunta de Carlos Milanesio, y Carlos nos pregunta, ¿cómo analizan ustedes lo de Cinear? Y después otro comentario de Silvina Mazuca, y dice, en algunos casos la globalización ayuda a la masividad, pero en otros casos va en contra. Me gustaría comentar sobre estas dos cosas que nos comentan. Cintia. No, yo con respecto a lo de Cinear, me parece que no, que me parece como una plataforma buenísima, digamos, como, no sé, digo, como poner, digamos, me parece que digamos, justamente
digamos, si bien el cine no es mi especificidad, si es mi consumo, el gran problema del cine argentino lo que tiene es justamente la distribución, digamos, ¿no? O sea, entonces, digamos, todas las plataformas que sirvan para fomentar la distribución del cine, digamos, argentino, para mí funcionan y aparte digamos, se van consolidando, digamos, ¿no? Es decir, como van, digamos, como se van consolidando con el tiempo. Yo lo veo mucho digo, nada, en esto que digamos, en la circulación, en el hábito, digamos, ¿no? Lo que yo insisto, en este hábitus, digamos, ¿no? Es decir, bueno, de tal, en tal, no la voy a ver, ¿entendés? Como digo, hay una cuestión de, digamos, como que uno se va, empieza como a construir un hábito en relación a esas plataformas, y para mí eso se fue consolidando muchísimo, entonces para mí es algo súper positivo, no sé qué pensás vos, Santiago. Sí, sí, suscribo. Conozco desde el origen porque estuve como siguiendo y acompañando el diseño y me parece que es otro ladrillo en la pared de la política cinematográfica. Exacto, De hecho, en la pandemia fue claro, porque tu Total. éxito está basado en que preexistía y en que tenía la lógica establecida para que vos accedieras a un precio bajísimo a un estreno o a un catálogo súper interesante, complementario de cualquier otro gasto que puedes hacer, de cualquier otro TT que tengas, te gusta Netflix, te gusta Tubi, etc. Y me parece que ahí hay una cosa que no hemos dicho todavía y hay que decir es que las políticas culturales deben pensar cómo piensan las industrias culturales, o sea, cómo piensan el mercado, en dos instancias centrales. Pero una de ellas es la situación de consumo. La situación los productos tienen que ir a donde están las audiencias, no el teatro, porque esperemos que volvamos a las salas, al Vitral o al Gran Rex, digamos, a las grandes y a las chiquitas. Porque el teatro es ir al teatro, es compartir, es que eso suceda frente a mis ojos a 2 metros, teatro negro, las luces apagadas. Estamos de acuerdo, pero digo, el consumo audiovisual también está en las pantallas, entonces, ¿por qué el Estado no iría a las pantallas cuando está? Y es una situación de consumo consolidada y muy relevante. Y eso solo para agregar a lo que planteaba Cintia. En relación a la otra pregunta, me parece muy compleja, sí diría que cuidado con los niveles de la globalización como explicación para el éxito de algunos fenómenos me parece incompleta. Habría que agregarle otros elementos, porque digo, hoy Netflix no es relevante porque todos miremos Pauda, me gustó, no sé la última cuál, sino por la cantidad de usuarios que tiene para ver cuánto vale su acción en el mercado financiero. Me parece que hay que combinar el desarrollo de la expresión cultural globalización con otros factores para la explicación. Pero aparte, digamos, en ese sentido, por ejemplo, digamos, o sea, las plataformas no dan dinero, tengo entendido yo, sino que en realidad son justamente el activo, digamos, para medir en bolsa, digamos, pero no es que la plataforma en sí misma da dinero. Claro, no por ahora. Y cuando lo dé, próximamente Disney, bueno, no es cualquier plataforma. Es un ñato que hace 60 años está haciendo mucho dinero. O una empresa, digamos, ¿no? Es la marca también. Exacto, totalmente. No, hay una cosa que quería agregar en relación a lo de Cinear, que me parece que ahí, digamos, como me parece muy importante, digamos, creo que el gran desafío del futuro para mí es la audiencia. Pero no en términos de masivización, sino en términos de, digamos, digo, por lo menos desde el lugar que lo trabajo yo, que tiene que ver desde las artes escénicas y desde la literatura, que, digamos, pero la literatura es distinto, digamos, ¿no? Pero en las artes escénicas tiene, digamos, o sea, es el tema del encuentro, digamos, ¿no? Uno supone que uno va al teatro para generar un encuentro, digamos, ¿no? Porque se genera un encuentro y no es así, digamos, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta que tiene el teatro hacia el futuro, digamos, y un poco el teatro de los últimos 20 años, lo que viene planteando justamente es, digamos, como, digamos, cierto lugar, digamos, como de igualdad, digamos, ¿no? Entre quien produce y quien recibe, digamos, ¿no? Uno podría decir, digamos, ¿no? O sea, las audiencias, digamos, el teatro piensa su audiencia, por lo menos el teatro experimental de los últimos 20 años, que es lo que yo estudio, digamos, se fue moviendo hacia donde hay un lugar en el que el espectador digamos, es un par en la acción. Pero me parece que esa pregunta que trae el teatro y que la literatura lo planteó desde antes, digamos, la literatura siempre está adelantada para mí, por eso digamos, es como mi primer romance, es el primer amor de mi vida, antes del teatro, porque siempre está adelantada, porque bueno, para mí como trabaja con el lenguaje, digamos, o sea, conoce, digamos, la literatura está en el corazón del lenguaje,
y el lenguaje nos estructura. Entonces, pero pienso, digamos, que hay, digamos, ahí hay un tema que tiene que ver, que para mí, que tiene que ver con las audiencias en un sentido muy amplio de la audiencia. Es decir, insisto, no como consumidora, no como mercado solamente, sino, digamos, ahí la audiencia, digamos, la gran democratización, digamos, ¿no? Digamos, que tiene que ver con, digamos, con movimientos hacia la igualdad. Entonces, por ejemplo, esto que decías vos, o sea, estas plataformas lo que terminan generando como Cinear es, digamos, una forma de democratización y de acceso, digamos, a bienes simbólicos que para mí son, digamos, fundamentales. Muy interesante este punto de vista, Cintia y Santiago. Les digo ahora, Silvina Mazuca dice, la cultura y educación van de la mano. La idea del entretenimiento hoy pasa más por el consumo en el ámbito cultural. Pero Nicolás Abreu comenta que no creo que la cultura y educación estén tan de la mano. En nuestra realidad se da que la gente educa o con cierta formación consume la cultura, pero no deberían estar tan relacionados. Hay que pensar en la cultura popular. ¿Qué dirían sobre esto? Más que ponerme a discutir con alguno de los dos planteos, que está súper interesante que sean tan contrapuestos, además, que el público sea tan diverso, ¿qué advertiría sobre algo que es, hay un conjunto de expresiones culturales, de prácticas culturales, en el sentido más amplio y más antropológico al que nos convocó Cintia cuando planteaba la pregunta sobre la cultura, que son más o menos recientes, no son de hace un año, son de más, que a los medios, al Ministerio de Educación y a las escuelas se les está escapando, le brota por los costados, y eso es experiencia cultural, es creación es producción social de sentidos, es construcción de narrativas sobre quiénes somos, qué nos pasa. No yo, porque no me subo, no voy a un parque los sábados, los domingos a hacer riña de gallo, como hacen los traperos, etcétera. Pero digo, pasa eso en átomos, porque eso pasa en átomos además. Los pibes van y las pibas van y se encuentran ahí. Y hacen sentido ahí, y bailan, y se tocan, y se empujan, y lo que hacíamos nosotros con Dividido y Lo Redondo hace 20 años, ¿no? Pero ahora tomando parte, digamos. Mi mujer Natalia es de Gualeguaychú, y a mí siempre me gusta mucho que ahí en Gualeguaychú, supongo que por la influencia de Uruguay, en vez de actuar, dicen tomar parte, digamos. Los nenes no actúan en el acto del colegio, sino que toman parte. A veces es genial ese concepto. Es hermoso. Voy a robar, decirle a Natalia que voy a robar. Bueno, le voy a decir. Y los pibes y las pibas ahí toman parte, o sea, están de hecho, no hay escenario y público, lo hacen a nivel del suelo, digamos. Y lo otro es lo que sucede con youtubers, booktubers, que la industria termina manoteándolos porque emergen y se vuelven masivos y populares, que no es lo mismo, y logran valorizar capital por fuera del mercado, incluso por fuera del Estado. Desde el Duki hasta, no sé, la Feria del Libro hace 2 años tuvo que armar una mesa de booktubers porque hay pibitos y pibitas comprando libros de acuerdo a lo que le dicen los jóvenes que siguen en YouTube. Digo, pero hay algo que crece desde el pie que no hay que negarlo. Y yo te agrego una cosa en relación a la idea de cultura y educación. Yo trabajo hace mucho tiempo en educación y, digo, como decías vos, la educación es mi trabajo, digamos. Yo siento que todavía, digamos, por lo menos en la escuela media, hay una mirada de la cultura que yo, digamos, o sea, digo, yo tengo esta materia de proyectos culturales, después la desarrollé en el profesorado de la Universidad de Burlingame. Digamos, ¿no? Que son profesorado de letras, es decir, que prepara literatura. Pero justamente lo que trabajo ahí es tratar de romper con una idea de cultura, digamos, ¿no? Que es un poco la idea de cultura que hay en los colegios, o bueno, que sigue habiendo, que es muy residual desde el punto de vista de Raymond Williams, que es cuando vamos al museo es el día de jodas, entonces el día que salimos para no hacer nada. Ajá. ¿Cómo pensar, digamos, ¿no? Digamos, cómo pensar la cultura como una herramienta en realidad de construcción de identidades de la educación, que es muy poderosa, digamos, ¿no? Cómo pensar fuera de clase, el outdoors, digamos, ¿no? Es decir, como el salir, digamos, ¿no? Y que no sea, digamos, como la excursión para no hacer nada, sino que justamente ahí sea una instancia educativa, digamos. Eso está muy verde para mí.
digamos, no sé, por eso te digo, o sea, no sé cómo es, o sea, digo, siento que los cruces entre cultura y educación todavía son están muy verdes en la potencialidad que hay, digamos, sumando lo que decía Santiago, digamos. Sí, y habría que ver qué pasa ahora, ponerle en este contexto, pero estudiarlo después, cuando baje la ola y cuando haya pasado, qué pasó con Seguimos Educando, por ejemplo. Nosotros Exacto. hicimos un laburito hace poco, que lo publicamos en Letra P, al portal de la TV pública creció 427% en visitas. En Claro. este contexto, venía dejado ahí un rincón, pero seguramente, no te digo que, bueno, entonces vamos a contar la historia con Samba en vez de con José Luis Romero. No, no sé, yo no sé de educación, hay especialistas que lo que digo es, recuerda que ahí hay algo, que puede contribuir a pasar, avanzar ese camino, ese paso que pide Cintia, que yo acuerdo. Totalmente. Bueno, voy a leer unas preguntas más. Alejandra Ábalos dice, hola, hay ciudades más pequeñas en las provincias, en el interior, donde no hay cines ni teatros. El Estado no abre alternativas. Y después, Ambiportal y Elsa Blum más o menos tienen preguntas parecidas entre ellas y dice, Ampi dice, tengo una pregunta, ¿cuál es el aporte que puede o que da la cultura a la sociedad en tiempos actuales de pandemia y cuarentena? Y Elsa Blum pregunta, ¿qué herramientas propondrían a los protagonistas y hacedores de cultura para poder proyectarse en épocas de pandemia? Wow. Yo no estoy capacitado a responder la primera y por una cuestión afectiva. Me parece que después te digo muchas gracias. Todavía no, hace 22 años que vivo en Buenos Aires, todavía cuando digo acá, el deíctico del lugar, no estoy seguro si digo Buenos Aires o Tres Lomas. De hecho, se nota cuando hablo, supongo. No, vengo de un pueblo sí. Vengo de un pueblo de provincia, vengo de un pueblo recontra chiquitito, conté lo de Julio Teatral y celebro históricamente, o hasta escribí un paper con el espacio Inca que pusieron en mi pueblo, porque me fui, hice entrevista, me busqué una anécdota para ir un fin de semana. Y absolutamente sí, digo, o sea, no en todos los pueblos pasa eso. Hay pueblos con mucha tradición, hay pueblos en la provincia de Buenos Aires que los pueblos, los pobladores se unieron y hacen películas y hacen un festival de cine, no me acuerdo si es Chivilcoy o por ahí cerca de Pehuajó. Bueno, y después hay cientos de ciudades que no tienen absolutamente, estoy de acuerdo, el Estado debería contribuir a eso, pero sí, por supuesto que son pocas las experiencias. Sí, las experiencias son pocas, yo coincido con Elsa. Para mí, digamos, hay es un poco, ¿no? La cabeza de Goliat de Martínez Estrada, digamos, ¿no? Bueno, digamos, ¿no? Un poco la cultura argentina está extremadamente centralizada en Buenos Aires, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, volvemos al tema de las políticas culturales y, digamos, desde el punto de vista del Estado, digamos, de lo que un Ministerio de Cultura nacional tiene que, pero no es solamente nacional, también digo como una cuestión digamos, yo trabajé mucho en el interior, digamos, como en teatros del interior, digamos, desde el Teatro Nacional Cervantes, digamos, produciendo artistas del interior, en Córdoba, en Catamarca y en Mendoza, digamos, ¿no? Y bueno, de nuevo, ¿viste? O sea, digo, como de nuevo, muy subsidiaria para mí la gestión cultural, digamos, o las políticas culturales a la política, digamos, ¿no? Entonces, como ahí, digamos, como bueno, ahí hay es un territorio a ganar, para mí es un territorio a ganar, digamos, ¿no? O sea, es decir, como yo cada día trato de trabajar más en esa dirección, digamos, ¿no? Y también como y al mismo tiempo después sí, hay, digamos, lo que decías vos, también hay proyectos artísticos de enorme envergadura que han cambiado visiones, hasta mismo, por ejemplo, el Museo del Puerto de Ingeniero White, que es una iniciativa que nace en Bahía Blanca, en Ingeniero White, del mismo pueblo, y que construyó un museo que cambió la idea de concepto de museo que había, digamos, ¿no? Es decir, ya llegó a la alta cultura, digamos, ¿no? Pero de los vecinos. Se canonizó. ¿Entendés? Pero que es extraordinario el proyecto, es extraordinario el Museo del Puerto de Ingeniero, es un proyecto extraordinario desde todo punto de vista. Y es un proyecto de iniciativa del pueblo y es el Museo del Pueblo, digamos, ¿no? Entonces digo, por supuesto que hay eso, pero sí coincido con Elsa, en ese sentido no tengo ningún tipo digamos, coincido 100%. Y después con respecto a lo que dice Amparo, en relación a que también Ampi Divina es una alumna de la universidad que quiero muchísimo,
¿cuál es el aporte que puede la cultura en los tiempos actuales? Bueno, digamos, o sea, yo creo que la cultura para mí tiene, digamos, de mi concepción de la cultura, tiene una llave, está, digamos, ¿no? Tiene una llave, pero podría tener una responsabilidad, siento, digamos, como que los agentes culturales todavía están un poco como desorientados. O sea, digo, ¿no? Como que la pandemia, digamos, como pide de alguna forma como despabilarse. Después hay toda una cuestión para mí que tiene que ver con las clases sociales, digamos, ¿no? Digamos, como que tiene que ver con un poco lo que decía Nicolás hace un rato, digamos, pensando un poco como cierto aburguesamiento, digamos, veo yo del artista, digamos, ¿no? Veo un aburguesamiento de los sectores culturales, digamos, ¿no? Y que no, digamos, que todavía ahí hay una... pero me parece que la cultura tiene digamos, la cultura igual está todo el tiempo operando. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos consumiendo, todo es cultura para mí, digamos, ¿no? Es decir, como, pero me parece que desde las prácticas de la cultura hay, digamos, como, está un poco el desafío para mí en relación al futuro. Ahora, yo lo que pienso es que ese desafío tiene que ver con la concepción de un nuevo tipo de comunidad, para mí, es mucho más allá, va mucho más allá de las prácticas como las conocemos, digamos, ¿no? Por eso yo pienso la cultura en un sentido muy amplio ahí. Digamos, es la cultura, es el pensamiento, es la intervención, es la palabra puesta en el discurso, digamos, ¿no? En el discurso público, es un montón de cosas, digamos, ¿no? Que tienen que mover un poco más, o sea, el paradigma para mí, digamos, ¿no? Porque yo pienso que la pandemia, igual eso ya es una opinión personal, la pandemia es producto de lo que venimos haciendo, digamos, ¿no? Yo no lo pienso como algo que sucedió o sucedió, no, de ninguna manera, digamos, ¿no? Para la biología paró al hombre, para mí. Digamos, ¿no? Es un poco, digamos, la biología paró al hombre. Entonces ahí, digamos, hay que hacerse unas preguntas un poco más profundas. Pero bueno, nada, no sé, Santiago, ¿qué pensás? No, estoy de acuerdo. Te escuchaba con eso de Ingeniero White y pensaba en, no sé, por el Museo del Carnaval en Gualeguaychú, que conozco también por ir seguido. Creo que sí hay iniciativas y que no son esa lista es más corta que la otra, digamos. Total. El otro día escuchaba medio en chiste, medio en serio, un análisis político que decía, bueno, hay algunos funcionarios a los que habría que tomarle los signos vitales. Me acordé cuando dijiste eso de espabilar, habría que espabilar, y no solo a funcionarios. Pasa que también hay posiciones de aburguesamiento que son muy marcadas, digamos. El éxito es cómodo. Sí, el éxito es cómodo, totalmente. Y bueno, y ahí hay que repensar digamos, ¿qué significa el lugar en la cultura? Por ejemplo, yo le digo a los artistas, bueno, ¿qué es ser artista? Digamos, ¿no? O sea, hay que repensar muchas cosas para mí, digamos, ¿no? Porque quedó muy en evidencia que el confort tira. Bueno, les leo las últimas dos preguntas. La primera es de Isabelino Rodríguez. Dice que si las industrias culturales se disocian de la cultura por razones comerciales, ¿no vamos perdiendo identidad personal y social a medida que ese fenómeno se produce? ¿Cómo se puede mitigar ese fenómeno? Si es solo con políticas públicas o cómo. Y finalmente, de Fede Muñoz, que dice, más que una pregunta, me gustaría saber, relacionado con este tema, las industrias culturales, ¿qué libros están leyendo últimamente o qué libros recomiendan? Qué lindo. Interesante. Sí. A ver, para la primera pregunta yo diría muy cortito, eso también es cultura, lo que no, tenemos que evitar es que sea lo único. O sea que lo que hace el mercado también es cultura. Pero lo que tenemos que evitar, y lo tiene que evitar el Estado mediante políticas públicas, es que eso sea lo único que se pueda hacer. Hay distintas estrategias, el MICA, los FOMECA, los Fondos Nacional de las Artes, etcétera, pero bueno, es muy complejo equiparar la balanza. Pero digo, yo no despreciaría, digamos, el mercado hace cosas buenas también, hay cosas súper interesantes y muy buenas, y eso también es cultura. No sé, si querés, Cintia, respondés y después recomendamos libros para el final juntos. No, pienso lo mismo, no tengo mucho más para agregar. Me parece que hay que, bueno, justamente volver un poco a la noción, digamos, amplia, ¿no? Digamos, como
tratar de seguir pensando en eso. No es tan fácil, digamos, como la construcción de eso. Hay que poner un poco de cabeza, ¿viste? O sea, no es tan fácil armar, digamos, reconciliar ese divorcio, digamos, del que hablamos al principio, pero me parece que ahí hay que trabajar. Y en relación a libros, bueno, yo mencioné la necesidad de la vuelta a los clásicos. Para mí, el libro La televisión de Williams es una obra brillante, se tradujo al español hace poco, hace ya algunos años y se consigue bastante bien, creo que Prometeo lo distribuye. Me gustó mucho el libro La burbuja filtro de Eli Parisier, lo trabajamos en clase en parte. Hay una charla TED de Parisier muy atractiva donde plantea esta necesidad de que, algo así como Internet no era aquello, la Internet que creamos no era aquello para lo que lo estamos usando, por esta idea de que cada vez dialogamos más entre los que nos parecemos, digamos, cuánto hace que no lees algo de alguien que opina distinto tuyo en Facebook, etc. Me parece que por ese lado, y después, bueno, acá hay muchos estudiantes de la universidad, ¿no? Y creo que las tesis que se hacen buenas preguntas también son buenas recomendaciones. A mí me gustó mucho, y lo digo en cada instancia que me preguntan esto, la tesis de Mora Matassi sobre que me clavaron el visto en WhatsApp, me parece una pregunta fundamental. ¿Cuál es una pregunta solo sobre WhatsApp? Ahí tienen algo que lo pueden manotear incluso de la página de la facultad. Total. No, yo estoy leyendo, estoy muy fascinada con este libro que se llama Ensayos de Teoría Escénica sobre teatralidad, público y democracia. Justamente como estoy investigando sobre eso, digamos, como esto que hablaba de las audiencias, digamos, el desafío de las audiencias, digamos, no, público y democracia es un tema que, digamos, justo igual tengo un montón de libros acá en mi escritorio porque estoy preparando un programa de posgrado que ahora voy a dar digamos, yo soy coordinadora de la maestría en gestión de la cultura de la Universidad de San Andrés, que es una maestría nueva. Hay muchos maestrandos que están ahora en la charla que vi, y este libro también, que me parece que es un libro viejo, no viejo, pero tiene unos años, pero me parece como, me encanta, que es de Alexander Kluge, que es un documentalista alemán. Se llama El texto de un jardín y discurso sobre las artes, la esfera pública y la tarea del autor, digamos, ¿no? O sea, como verán, un poco la esfera pública la esfera pública, el público y los discursos, digamos, artísticos es lo que me tiene muy cooptada en este momento. Y después, no, en términos de literatura, bueno, estoy leyendo todos los libros, ya los terminé, pero de Vivian Gornick, que es una feminista americana, que es una escritora que me parece fascinante, que tiene 3 libros que son uno mejor que el otro, pero uno que se llama Apegos Feroces, lo recomiendo seriamente, digamos, ¿no? Se me volvió como muy de cabecera. Bueno, muchísimas gracias a los dos, al doctor Santiago Marino y a la licenciada Cintia Dul. Muchas gracias a todos los oyentes de hoy. Les agradezco personalmente como coordinadora del Club de Arte de San Andrés y les cedo la palabra a también coordinador del Club de Arte y Cultura UDESA y fundador, Nicolás Trincado. Bueno, Santiago, Cintia, les quería agradecer muchísimo por ofrecerse para esta charla, que la verdad es que ha salido muy bien, a pesar de los problemas de internet que hemos tenido todos, y bueno, a pesar de que no hemos podido realizarlo de una manera presencial. Quería aprovechar para agradecerles a ustedes, pedirle disculpas a las personas que hicieron preguntas y que no llegamos a leerlas y a contestarlas. La verdad es que eran muchas y por cuestiones de tiempo no pude cumplirlas. Y de paso aprovechar para invitar a todos los que están ahora escuchando al próximo encuentro que va a ser este fin de semana. Vamos a estar discutiendo cine de autor LGBTIQ+, y vamos a hacer una pequeña encuesta en nuestro Instagram, que nos pueden seguir, y vamos a votar qué película vamos a discutir. Las opciones son Retrato de una mujer en llamas, de Celine Sciamma, Paris is Burning, de Jenny Livingston, La doncella, de Park Chan-wook, Happy Together, de Wong Kar-wai, y A primera vista, de Dani Beiro. Si quieren participar del encuentro, pueden votarlo en nuestro Instagram, y seguramente el sábado les vamos a estar mandando un mail invitándolos a que puedan discutir sobre cine con nosotros,
de esta misma modalidad. Escribí por el chat los libros que recomendaron Santiago y Cintia, menos Cintia no puede escribir el nombre de la autora feminista que recomendaste, así que bueno, si lo podés escribir vos, no vendría bárbaro, así ya queda. Dale. Y bueno, y agradecerles muchísimo a ustedes y a todas las personas que se sumaron a la charla. Yo también, bueno, nada, agradecerles por la invitación y gracias a Santiago, que bueno, la pasé bomba yo. Espero que los demás y todos los que estuvieron, muchas gracias por estar también, la paciencia. Bueno, también muchas gracias por la invitación al club y gracias Cintia por este diálogo. La verdad que la pasé muy bien. Ojalá pasemos a átomos esto en algún momento, nos conozcamos personalmente. Sí. Y bueno, mejoraron mi día que lleva tantas horas sin luz, sépanlo eso también. Así que, yo también agradecer a mi vecina que me prestó internet porque a mí se me cayó internet, a Santiago se le cortó la luz, pero a mí se me cayó internet, entonces, o sea, digo, yo no sabía qué hacer, estaba desesperada y de repente dije, Lara, que es una chica que asesina que escribía, y dije, Lara, por favor, ¿me podés salvar? ¿Me prestás internet? Sí, obvio, así que estoy conectada. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y sigamos haciendo arte y fomentando las industrias culturales. Dale, buenísimo. Muy bien. Gracias. Chao.